Sociología, subdesarrollo y modelos de desarrollo capitalista en Honduras. Asignatura Sociología. Catedrática licenciada Socorro Hernández. Estudiante Yarelin Morelia Gabarrete. Sección U4. Modelos de desarrollo capitalista. Número 1. Modelo primario exportador. El segundo, industrialización por sustitución de importaciones. Tercero, el modelo de desarrollo neoliberal. Estos modelos de desarrollo son claves para comprender el subdesarrollo de la economía, la sociedad y la política en América. Número 1. El modelo de desarrollo primario exportador. Existencia de un sector exportador, ya sea agrícola o minero. Haciendas, minas, plantaciones y pozos petroleros. El transporte y la comercialización internacional estarán en manos de capital extranjero. Se construyen bajo patrocinio estatal de tales como redes de transporte, ferrocarriles y puertos. Estado que corresponde a este periodo se denomina estado oligárquico. Se produce por mantenimiento de orden interno, retener la mano de obra y financiar las obras de infraestructura que se requiere. Los modelos de industrialización por sustitución de importaciones inició por la crisis del 1929. Habiendo una inquietud por la relación de América Latina con países altamente industrializados, los países latinoamericanos se vieron inducidos a desarrollar una política de industrialización, en la cual América Latina, debido a las dificultades para seguir importando productos manufacturados procedentes de estos países, generadas por el derrumbe de la economía de los mismos y a la caída de los precios de los productos de exportación, los países latinoamericanos se vieron inducidos a desarrollar una política de industrialización. Así fue como comenzó a tomar vuelo la industria textil, la producción de alimentos procesados, las bebidas, la confección y el calzado. A la vez, algunos sectores metalmecánicos, como las fundiciones y los talleres de reparación equipo pesado, se embarcaron en la producción de equipos para la agricultura y la industria. Este proceso de industrialización por sustitución de exportaciones fue liderado en los países más grandes de la región por la capital nacional, el que comenzó a sucumbir a partir de la década de los 60, ante la masiva inversión de la capital transnacional en el sector manufacturero. El Estado jugó un papel de primera importancia en la puesta en marcha y la implementación del proyecto de industrialización, sustituida de importaciones y en la construcción de marco institucional que le dio sentido. Asumió un rol empresarial que lo llevó a realizar inversiones costosas en la siderurgia, la generación de electricidad, la extracción y refinación de petróleo, la elaboración de azúcar, la pavimentación, las de carreteras, mecanismos de puertos, etc. El Estado protegió el desarrollo industrial mediante una política de subsidios y de altos aranceles a los productos que procedían del exterior. Tenemos el modelo de desarrollo neoliberal. El modelo de desarrollo neoliberal, la crisis de la deuda externa, inició en la década de los 80. Posibilitó la transición de modelos de desarrollo de industrialización por sustitución de importaciones hacia el modelo de desarrollo neoliberal. Como se sabe, este modelo ha sido impulsado por los organismos de financiamiento internacional, controlados por los países capitalistas altamente industrializados. Las líneas maestras de este modelo de desarrollo son los siguientes: observación escrupuloso de los equilibrios macroeconómicos, reducción de la tasa de inflación,
eliminación del Estado interventor y planificador y reducción del aparato estatal al mínimo, tesis del Estado mínimo. Orientación de la economía hacia un mercado externo, eliminación de las barreras proteccionistas y elevación de la competitividad de los productores nacionales. Modernización del aparato público para que se use de modo más eficiente los recursos, sobre todo financieros, y sea más eficaz en el logro de sus objetivos. Este nuevo modelo de desarrollo es una cuestión de pacto social sobre el Estado y los trabajadores. El modelo de desarrollo y subdesarrollo en Honduras, hablamos cuando el hecho de que para reducir la pobreza o las pobrezas no basta con copiar recetas y modelos mucho de ellos fracasados. Se trata de buscar otras alternativas posibles, es mirar al mundo con otros ojos. Es representar a nuestra Honduras como propia para poder transformarla en este país metido, oprimido, robado, castigado y secuestrado por la corrupción. La pobreza no ha parado de crecer a pesar de las múltiples intervenciones de llamado desarrollo. Por ello, necesitamos una manera diferente de actuar, crear un pensamiento que denaturalice la vergonzosa exclusión social que sufre este pueblo. Necesitamos una verdadera justicia cognitiva, estudiar la realidad de forma ascendente para comprender y comprendernos. Es necesario retomar y analizar postulados de tanto hombres y mujeres que han amado y servido a su nación, porque hablar y hacer más de lo mismo implicará ser fieles testigos de la exclusión y la pobreza, de los mitos y fantasmas del desarrollo que se niegan a desaparecer en este noble país llamado Honduras. Palabras clave que son desarrollo, pobreza, desigualdad, mito, fantasma, crecimiento, economía, modelo y el subdesarrollo. El modelo de desarrollo primario exportador. En este se derivan tres, que son el enclave minero, el enclave bananero, sociedad y política, modelo primario exportador. El modelo primario exportador. Sabemos que Honduras es un ejemplo de economía enclave. ¿Cuál es el ejemplo de economía enclave? El primer producto, el principal producto de exportación, que es el café, y que aún se mantiene. El modelo primario exportador tiene como principal objetivo impulsar el sector agrícola, logrando exportar las materias primas para que sean manufacturadas en el exterior y luego volver a importarlas al país. En este modelo, la industria nacional es escasa y se enfoca principalmente en productos de bienes de consumo masivo. El enclave minero. En el enclave minero suceden muchas cosas. Se inicia una reforma liberal de en Honduras por Marco Aurelio Soto. Reforma del liberalismo. Establecimiento de un telégrafo. La reparación de la línea férrea que unían a Pimienta con Puerto, en Islas de la Bahía. Establecieron el servicio militar obligatorio. Abolio, que significa suspender o suspenden los diezmos, que suspenden los diezmos. Confiscaron propiedades de la iglesia. Establecieron el matrimonio civil. Obligatoriedad de la educación primaria. También en el enclave minero ordenó la reparación, que era el único que había logrado construirse del anhelado proyecto de un ferrocarril interoceánico. Soto tomó posesión de la presidencia de la República el 30 de mayo de 1877 y en unión de su ministro de gobierno, Ramón Rosa, continuaron la reforma liberal que había iniciado en el año de 1876. Los reformadores liberales establecieron el servicio militar obligatorio. También los cementerios se ecualizaron, los cementerios establecieron el matrimonio civil, declararon la gratuidad, la laicidad y obligatoriedad de la educación primaria.
Aprobaron una constitución política a tono con las ideas de avanzada que sustentaban y emitieron un nuevo código penal, de procedimientos, de comercio, de minería y de instrucción pública. Modernizaron el servicio de correos y emitieron un decreto fomentado el cultivo del café, caña de azúcar, jiquilite y el cacao, los que, como es conocido, no lograron convertir el país en un importante exportador de estos productos como era la intención gubernamental. Soto era asimismo un empresario de la minería, buscando explotarla con tecnología más moderna. Entraron en arreglos con la familia Valentin de Nueva York, en la cual la Nueva York and Honduras Rosaria Mining Company, que fue a la postre la empresa minera más exitosa que se dedicó a la explotación de las minas hondureñas. De las casi 100 compañías mineras que se formaron en Honduras entre 1880 y 1900, destaca Kenny Finney, un estudioso de la minería en Honduras. Menos de 10 lograron más que solo cubrir gastos. De estas 10, solo una puede ser considerada exitosa. Soto se convirtió en el socio mayoritario de la compañía minera que se registró en Nueva York. Para impulsar los negocios de la compañía, la cual era su principal accionista, Soto otorgó en el año 1880 a Rosario Mining Company, como siempre se le conoció, una concesión que la eximía del pago de todos los impuestos sobre la maquinaria, equipo y materiales importados para la operación de la mina, y la extensión de todo tipo de impuestos de exportación sobre el material producido por la mina y de cualquier tipo de impuestos municipales y nacionales. Esta concesión tenía una duración de 20 años renovables. 2 años después, Soto concedió los mismos privilegios a las demás compañías mineras de capital extranjero que operaban en el país. La Rosario Mining Company parece haber sido la única compañía extranjera que aprovechó eficientemente los privilegios concedidos por el Estado hondureño a las compañías mineras extranjeras asentadas en el territorio nacional. Eso parece haberse debido no solamente a la moderna tecnología empleada para explotarla, sino que también a la extraordinaria riqueza de la mina, el Rosario, de San Juancito. Para la explotación del mineral de San Juancito, como también se le conoce a la mina El Rosario, la Rosario Mining Company renovó la concesión original cada 20 años hasta su cierre en el año de 1954, a partir de la renovación de la concesión que se produjo en 1940. La Rosario Mining Company comenzó a pagar el 7% de sus ganancias netas. No pagó tributos al país, con una gran pérdida para la nación hondureña, que entregó la explotación de sus recursos sin ningún beneficio en términos de rentas estatales. Todos los empleados de la Rosario Mining Company, nos explica un autor, gozan de todas las comodidades y confort modernos en los hermosos chalets para los hombres de familia y en los buenos clubhouse para los solteros. Cuenta con bibliotecas, salones de billar, radio, cinematógrafo y toda clase de recreo. A diferencia de las compañías bananeras norteamericanas que se vieron inducidas a construir barracas para que habitaran sus trabajadores, el enclave minero mantuvo, por otra parte, un grado de ligación a la economía nacional que habrá sido impensable en el enclave bananero. La construcción de la carretera de Tegucigalpa a San Lorenzo, que inició el gobierno de Soto, permitió eventualmente el uso de las carreteras de 4 ruedas tiradas por mulas y de automotores por el transporte del equipo y de la plata extraída de la mina San Juancito. La producción de plata se enviaba por este conducto hacia la ciudad de Tegucigalpa y de aquí se embarcaba en camiones hacia el sur y en dirección a los Estados Unidos. La demanda de víveres y objetos de lujos creados por la demanda del enclave minero estimuló también el comercio local y el comercio de importación, para abastecerse de la madera que requería el apuntalamiento de las minas y otras actividades conexas. Las comparaciones sumarias que he hecho deberían servirles para darnos cuenta de que el concepto de enclave aplicado a la explotación minera de San Juancito tiene connotaciones diferentes a las que tiene el mismo concepto de utilizarlo
El enclave bananero, una historia de exportación con poco desarrollo. En el año 1902, un norteamericano llamado William Strachey obtuvo una concesión que le permitía arrendar hasta 5.000 hectáreas de tierra entre Omoa y Cuyamel, debiendo pagar un canon de 10 centavos por cada hectárea cultivada y 25 centavos por cada hectárea que no lo tuviera. Se otorgó concesionario de derecho a construir una línea férrea, hacer uso de los ríos para navegación fluvial, construcción embarcaderos y un muelle. Se le eximió del pago de impuestos fiscales y municipales para la importación de maquinarias, herramientas, ganado extranjero, semillas, materiales y útiles para la construcción de casa, cercas, vehículos, locomotoras, rieles, tubos, botes, lanchas, dragas, combustibles y útiles y elementos para fuerza motriz y luz eléctrica. Strachey dedicó las tierras obtenidas en arrendamiento al cultivo de banano y construyó una línea férrea de 5 kilómetros entre Veracruz y el puerto de Omoa para el transporte de los mismos. El moderno sistema concesionario que se caracterizó de la gran plantación bananera controlada por las grandes compañías bananeras norteamericanas se inició en el año 1906. Se trata de una concesión mediante la cual esta compañía bananera se compromete a extender el ferrocarril que tenía construido en el distrito de La Ceiba. La Ceiba hacia el oriente y desde el río Salado hacia Bahía de Isopo. 250 hectáreas de terreno nacional libre para cada kilómetro de línea férrea que construya en lotes alternados para el gobierno y para el concesionario. Además de este beneficio extraordinario, el Estado hondureño concede al concesionario los siguientes derechos, exenciones y privilegios: cortar y usar gratuitamente toda la madera que hay en terrenos nacionales para la construcción de casas, estaciones y bodegas, así como las rocas, la cal y otros materiales requeridos para este propósito. Libre uso de la fuerza motriz de agua de ríos y demás corrientes naturales. El libre uso del petróleo y el carbón necesario para el servicio de máquinas. Uso gratuito de terrenos nacionales libres que la empresa necesite para construir oficinas y estaciones y bodegas. Exención de todo impuesto fiscal o municipal. Importación libre de derecho de aduana y todo impuesto fiscal y municipal establecido y por establecer durante el término de esta contrata las maquinarias, carros, rieles, durmientes, herramientas, dinamitas y otros explosivos. Exención del servicio militar y de los ejercicios doctrinales y los peones y empleados en tiempos de paz y en tiempos de guerra. La producción bananera en Honduras, su primera etapa, jamás podrá haberse imaginado los primeros cultivadores del banano en las islas de Bahía. A mediados del siglo pasado, la enorme importancia que el cultivo de esta fruta había de llegar a tener a la historia de Honduras. Unas cuantas décadas después, se cultivaba el banano en cantidades relativamente pequeñas y todavía no se había estructurado ninguna red de plantaciones regulares. Todas estas concesiones dadas a las transnaciones crean sujetos sociales que serán actores de la vida económica y política. En el caso de los enclaves bananeros en Honduras, se puede contabilizar para 1953 alrededor de 35.000 trabajadores en las plantaciones bananeras. Desde 1916, en la Cuyamel Fruit Company, hubo una huelga de trabajadores que brilló por el silencio de la prensa de la época. En agosto de 1920, en el Bácaro Bros, los trabajadores se declararon en huelga reclamando mejoras salariales. El gobierno declaró el estado de sitio en la zona. Para septiembre los trabajadores se reincorporan a sus labores y en 1925 hay una huelga en la que las plantaciones de caña
de Cuyamel, contando con el apoyo de los trabajadores de las otras compañías bananeras. Las compañías bananeras han logrado con sus fuertes inversiones que Honduras sea un país reconocido a nivel mundial por su gran industria bananera, pero el problema es que todas las ganancias generadas por este rubro son para los extranjeros y nuestro país, como siempre, ha sido utilizado y explotado como un instrumento de trabajo obtenido el mínimo de los beneficios. El enclave bananero crece hacia afuera en la medida que incrementa la producción y perfecciona la comercialización del banano, con lo que a su vez fortalece los nexos de dependencia de la economía nacional con el mercado mundial, a través esencialmente de la metrópoli. Finalmente, podemos decir que las compañías bananeras han venido para acrecentar la brecha entre los que más tienen y menos poseen, mientras es notable que las concesiones es inaudito, pues lo correcto sería que nosotros como dueños del territorio y del país en que vivimos les pongamos condiciones y que ellos se sujeten a estas, pero esto es todo lo contrario. Honduras y la deuda interna y externa. ¿Qué es la deuda interna y externa? ¿Cuál es su historia en Honduras? La deuda externa es aquella deuda contraída con entidades o personas del exterior y que generalmente están denominados en moneda extranjera. Los pagos por capital e intereses de las deudas externas implican una salida de divisas y un aumento de la cuenta de los egresos de la balanza de pagos. Lineamientos para alianzas públicos-privados. El saldo de la deuda pública en este caso sería la deuda interna. El saldo de la deuda pública total de la Administración Central de Honduras, que se realizó el 31 de marzo de este mismo año, está compuesto por un saldo de deuda externa en 7.321.9 millones de dólares y deuda interna con 5.032.2 millones de dólares. El modelo de la industrialización por situación de importaciones. La industrialización por situación de importaciones, sus siglas son ISI, es una teoría económica que sostiene que un país, para lograr su desarrollo, debe transformar las materias primas que posee en su lugar de exportarlas. Es decir, según esta corriente de pensamiento, el Estado debe alentar la fabricación local de bienes de primer orden que lleven al consumidor final. Asimismo, se deben imponer restricciones como mayores aranceles o topes de las importaciones, dependiendo de la mercancía y su lugar de procedencia. Las principales medidas para la industrialización por sustitución de importaciones son los subsidios, barreras, tipos de cambio y planificación. Que los subsidios son apoyos económicos por parte del Estado a determinadas actividades. De esa forma se cubren pérdidas y se incentiva a las empresas del sector a expandir sus operaciones. Las barreras se imponen altos aranceles a los bienes que se le quiere producir a nivel local. Pueden establecerse límites a las importaciones, concediendo un tope según el país de procedencia. El tipo de cambio intervenido, si el precio de la divisa extranjera se mantiene alto por intervención estatal, los exportadores recibirán más por sus ventas en términos de la moneda nacional. Asimismo, al encarecerse las importaciones, estas se desincentivan. La planificación. El Estado decide qué sectores son clave y los financiará y les otorgará beneficios fiscales. El modelo de desarrollo neoliberal, que es el ajuste estructural y la configuración del modelo de desarrollo neoliberal. Como se sabe que un programa de ajuste estructural de la economía tiene dos fases. La primera es una fase de estabilización económica y la segunda es una fase de ajuste estructural propiamente dicho. Honduras entró en una fase de estabilización económica al inicio del régimen de Roberto Suazo Corto, esto es, a partir del año 1982. Como ha quedado indicado, la fase de estabilización económica se inició en el gobierno de Roberto Suazo.
Sin embargo, el programa de estabilización económica impulsado por Suazo Córdoba se vio atemperado por la masiva influencia de ayuda económica que Estados Unidos volcó sobre el país como pago compensatorio a su activo involucramiento como retaguardia de gran potencia del norte de la guerra civil, que estuvieron involucrados países vecinos como Nicaragua, El Salvador. Esto le permitió al gobierno de Suazo Córdoba negarse, por ejemplo, a devaluar la moneda nacional. Como hemos visto, la devaluación es una de las medidas básicas de un programa de estabilización económica. El régimen de José Anzona Oyo tuvo un margen menor de la maniobra que el de su antecesor, por lo que vio inducido a iniciar la devaluación solapada de la moneda nacional a través de la creación de una tasa de cambio preferencial. En el año 1984 se aprobó el régimen de importación temporal, RIT, que exime de pago de aranceles, sobretasas, impuestos sobre venta y cualquier otro impuesto de la importación de bienes necesarios para producir mercancías de exportación hacia países de fuera de la región centroamericana. El 4 de marzo de 1990, el régimen de Rafael Leonardo Callejas hizo aprobar el decreto 1890, conocido como la Ley de Ordenamiento Estructural y de la Economía. Como este decreto, el país entró de cabeza en el modelo de desarrollo neoliberal. Eliminó las exoneraciones y franquicias aduaneras que habían actuado como incentivos a los industriales durante el predominio modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Abrió el camino a la privatización de activos, servicios y empresas estatales. Durante el régimen de Callejas se privatizaron las empresas privadas quebradas que habían pasado a manos de CONADI. Se privatizó una parte de la red de silos de Instituto Hondureño de Mercado Agrícola, INMA, y se privatizó el mantenimiento de la red de caminos y carreteras del país. Liberalizó las tasas de intereses y redujo el papel regulador que había tenido tradicionalmente el Banco Central de Honduras sobre la banca privada, para paliar el impacto del programa. Las medidas neoliberales iniciaron por el gobierno de Rafael Leonardo Callejas. Remataron con la aprobación de la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, que introdujo principios del ajuste estructural. La sociedad política a la hora del modelo de desarrollo neoliberal. En los tiempos de ajuste del modelo neoliberal, viejos actores sociales han perdido visibilidad. Nos estamos refiriendo al movimiento sindical organizado que se debilita a la medida que se pierde puestos de trabajo en el sector formal. Desde el punto de vista económico, es emblemático el hecho de que los militares hayan tenido que aceptar resignadamente que el Banco de las Fuerzas Armadas, BAFA, la cabeza del grupo económico que lograron construir en otros tiempos, haya sido absorbido por otro floreciente grupo bancario del país. Han surgido, por otra parte, una amplia gama de grupos sociales que han encontrado un espacio de organización y presión social. Desde el punto de vista político, la estabilización económica y el ajuste estructural propiamente dicho nos ha dado la época de mayor desarrollo a la democracia liberal en Honduras y de mayor estabilidad política.